Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación. Hola, ¿qué tal amigos? Jueves 12 de mayo, ya a las 11 de la mañana con 6 minutos. Una nueva versión de este programa Caminos de Esperanza en esta fría ya mañana de otoño. Hoy día vamos a conversar sobre parentalidad positiva con dos profesionales del Centro de Atención Ambulatoria DAM Queyugún. Centro de Atención Ambulatorio DAM Queyugún. Centro de Diagnóstico Ambulatorio. Diagnóstico Ambulatorio. Todavía se me enredan los nombres de este centro que es de la Fundación Crate, de todos estos programas de infancia y familia que tiene la Fundación en convenio con el Servicio Nacional de Menores. Nos acompañan Rodrigo Rojas, trabajador social. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Mucho gusto. Y María José Díaz, psicóloga. Hola, ¿cómo están? Una dupla de estas que trabajan ahí, obviamente, con niños, niñas y adolescentes. En todo este trabajo en conjunto más que son derivados de los tribunales de familia, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya. Hoy día vamos a hablar sobre parentalidad positiva. Sí. ¿Qué es la parentalidad positiva? Bueno, el tema de la parentalidad positiva, para llegar a definir lo que es parentalidad positiva, primero tenemos que entender qué es lo que es competencias parentales. Todo el mundo dice que a nadie le han enseñado a ser papá o a ser mamá, efectivamente. Pero ¿qué es una competencia parental? Ya es la capacidad que puede tener un adulto, no necesariamente un papá o una mamá, porque sabemos que hay tíos, que hay abuelitos, que hay gente que no es biológicamente la madre o el padre, pero que ejercen un cuidado de un niño. Y es la capacidad que ellos tienen para responder ante las distintas necesidades que pueda tener el niño. Necesidades de comunicación, de comportamiento, necesidades afectivas, y responder, digamos, también a garantizar, digamos, el bienestar y que el niño pueda crecer de la manera más íntegra posible como un ser humano. O sea, disculpa María José, nos estamos refiriendo a lo que ustedes denominan como adultos responsables, ¿cierto? Exactamente. Por eso cuando hacía la diferencia que no se trata solamente del papá o la mamá biológica, sino que del adulto responsable que finalmente es el que está a cargo del niño. Exactamente. La niña o el adolescente. Sí. Bueno, eso de ahí viene la idea de competencias parentales. Pero ya la parentalidad positiva viene a remarcar, como dice su palabra, lo positivo del rol de cuidado o de parentalidad, si lo que queremos llamar así. Son las capacidades y las competencias que tienen en este caso los adultos cuidadores para facilitar el bienestar, la felicidad y el crecimiento o la salud del niño. Sí, y además también hay que entenderlo desde algunos aspectos bien puntuales. Cuando nosotros tomamos estos elementos y los tratamos de asociar al concepto de parentalidad positiva, tiene que ver también con vincularlo, por ejemplo, al contexto familiar, pero también al contexto social. Entonces entendemos en esa línea que desde lo familiar tiende a ser un concepto que apunta a que la educación de los hijos está centrado, precisamente en los aspectos positivos de la relación entre una figura parental y un niño, niña y adolescente, en el establecimiento de valores, en la posibilidad de poder lograr estrategias con los niños en cuanto a su cuidado, su protección, desarrollar también rutinas que vayan en función también de su protección y que de alguna manera permitan una organización familiar que tienda hacia esa línea. Por lo tanto, es un concepto que tiende a promover el desarrollo familiar desde un punto de vista. Ahora, eso también tiene respaldo científico, porque desde un punto de vista hay varios investigadores que han trabajado el tema de lo positivo dentro de la parentalidad y cómo eso es un aporte para favorecer al niño.
Porque sin ir más lejos, potenciar las emociones positivas, por ejemplo, como la alegría, la esperanza o la ilusión, estimulan las mismas emociones positivas. Entonces, o los rasgos positivos de una persona, o en este caso de un papá o de una mamá, va a potenciar que la misma persona pueda ampliar sus competencias. Por ejemplo, ¿sí? Una persona que es virtuosa en el sentido de que es amigable, es más fácil que tenga redes. Y las redes los van a ayudar a tener amigos, familia, gente que le puede aportar en los cuidados de los niños, especialmente cuando uno a veces no puede, porque efectivamente uno no puede solo y necesita a veces la ayuda de alguien, que a veces lo ayuda con los temas de salud o lo ayuda de repente a cuidar al niño cuando tiene alguna urgencia. Estamos hablando de una conceptualización nueva, entonces. Es un concepto relativamente, mira, no es un concepto relativamente nuevo, pero en Chile se está tratando de internalizar también dentro de hacer algunas modificaciones, sobre todo desde el contexto judicial y de la política pública, en Sename en particular, que tiende a potenciar más que el déficit en el ejercicio parental, más que las carencias, desarrollar aspectos que puedan ser positivos en los papás. O sea, no detenernos en ver y analizar lo malo, sino que analizar y potenciar lo bueno. Lo bueno, claro, sin dejar de lado lo malo, porque es importante tenerlo claro, es potenciar los aspectos que de alguna manera están con ciertos déficits, aquellos que se pueden mejorar y fortalecerlos de alguna manera. Y que, disculpe, que algo usted en el ejercicio del trabajo que desarrollan en el Centro de Diagnóstico Ambulatorio lo están viendo, porque detectan por un lado las falencias, pero entonces están muy atentos a detectar las potencialidades que tienen los adultos responsables con los niños. Efectivamente, sí. Bueno, la verdad es que mencionar solo lo malo que tiene una persona es un poco desventajoso, por decirlo menos. Yo creo que lo bueno que trae esto de la parentalidad positiva es que si bien una persona puede tener un déficit o algo que es necesario potenciar o desarrollar en una persona, ya sea porque no lo tiene, no lo ha incorporado, o porque tal vez tiene esa capacidad pero no lo desarrolla como debería desarrollarlo. La parentalidad positiva viene también a poner la mirada en los recursos que tiene la persona. En decir, esta persona tal vez tiene pocas redes, se apoya poco, no tiene mucho en quien apoyarse. Por ejemplo, pero... da un ejemplo de eso. Por ejemplo, es una persona que vive sola en la ciudad, ¿ya? Y que no tiene familia o tal vez no participa mucho de los centros comunitarios que hayan en el sector que podrían ayudarle. O nos informa sobre ellos, que en el fondo podría ser una ayuda. Pero es una persona tremendamente activa frente a alguna necesidad. Que si tiene alguna necesidad, tiene un grupo de compañeros de trabajo, tiene un grupo de amigos que tal vez le prestan la ayuda si es necesaria. Entonces compensa. Esos son recursos. Pero también hay falencias. Pero hay recursos. Por eso les mencionaba yo que no es la idea solo centrarse en la falencia, en lo que no tiene la persona, sino también desde los recursos fortalecer a la persona. Es más fácil decirle a una persona con todas esas capacidades que tiene, a lo mejor si mirara los recursos que hay en su comunidad, podría serle más fácil desenvolverse como mamá, como papá o como cuidador. Ahora, bien, esto obviamente uno necesita de alguien que te diga qué tienes para potenciar, o es algo que también uno puede hacer como ejercicio personal. Es que eso es parte del desarrollo también de las mismas competencias, porque en definitiva ese punto en particular responde a otro foco que tiene la parentalidad positiva, que es el de la ecología social, que hablan los autores fundamentalmente, que tiene que ver precisamente en cómo utilizar las redes que no son las personales. Entonces tenemos distintas instancias que implican que pueda existir un fortalecimiento. Cuando uno uno de repente por temas laborales puede tener poco tiempo, puede tener pocas redes, por ejemplo, familiares, pero si existe una buena vinculación con el colegio, de alguna manera nos organizamos para que esa sea una instancia de apoyo.
¿verdad? Con la comunidad, como decía María José, pasa lo mismo. De repente, no necesariamente una abuelita, puede ser un vecino de confianza con el cual exista, vecino o vecina que tenga buenas relaciones, puede ser un factor de apoyo también ante ciertas dificultades. Entonces, la visualización desde el punto de vista social tiene que ver con procurar también las redes de apoyo como un factor protector. Claro, y estaba pensando en otro ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos papás que son excelentes papás, pero tienen alguna enfermedad. De alguna manera, esa persona tiene recursos, lo está haciendo excelente dentro de lo que tiene que ver con los cuidados, con los colegios, pero se está descuidando a sí mismo. Ya. ¿Qué pasa cuando uno le pregunta, usted, que tengo una hernia, le dicen, ya, y usted ha consultado con el doctor para que le puedan intervenirlo quirúrgicamente y todo lo que tiene que hacer el médico? No. Claro, y ahí está obviamente arriesgándose a un tema mayor, Claro. donde va a generar un Claro, problema, o sea, va a ser una carencia dentro de ese grupo familiar. Claro, el tema es no centrarse en la carencia, sino mirar que esa persona tiene recursos y dentro de esos recursos motivarlo, en este caso, a poder alcanzar lo que le falta. Exacto, porque si me estoy preocupando, por ejemplo, por mis hijos, y me estoy preocupando muy bien, porque tú recién señalabas como ejemplo, muy buen padre o muy buena madre, y me estoy preocupando, eso obviamente significa que así con esa misma intensidad que me estoy preocupando por esta persona que depende de mí, me tengo que preocupar por mí porque tengo las herramientas, porque además tengo que ser responsable porque a esa persona, a esa menor de edad, le hago faltas. Claro, y ¿qué es lo que hay que potenciar ahí? El tema de su salud, pero el tema también de potenciar sus relaciones con el centro de salud. Exactamente. Son las 11:17, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y ya volvemos acá a Radio Chilena del Maule. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Las 11:20 estamos de vuelta hablando sobre parentalidad positiva con Rodrigo Rojas, trabajador social, y María José Díaz, psicóloga del Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Queyugún de Fundación Crate, programa que trabaja en convenio con el Servicio Nacional de Menores Sename. Veíamos un poco explicando en el segmento anterior lo que es la parentalidad positiva en todo este contexto de competencias parentales. Pero tú me decías, María José, que algo te había quedado todavía pendiente. Sí, a mí me interesa remarcar un poco que cuando uno evalúa en el tema de la parentalidad positiva, no es que uno no vea las carencias de una persona. O sea, se van a ver igual, Sí. hay que tenerlas a Los mano. factores de riesgo siguen siendo factores de riesgo igual, sobre todo algunos más importantes que otros considerando el caso. Pero es muy categórico decir que una persona, por poner un ejemplo, puede ser preocupante en algo. Si yo a usted le digo que usted está enfermo, por decir un ejemplo, el tema es muy general. Decir que una persona puede tener carencia o le faltan recursos, sobre todo para el contexto en el que nosotros trabajamos, que es un contexto legal, es muy categórico. Y eso da la impresión de que esa persona, en palabras súper simples, lo está haciendo mal. Así de simple. O sea, si yo digo que una persona es preocupante, una persona es preocupante. Si yo digo que un papá es preocupante, no, es que ya es preocupante, es malo. Pero no, pues esto viene de tener una mirada un poco más inclusiva en el sentido de que esta persona, hay cosas que pueden ser factores de riesgo que hay que potenciar, pero tiene recursos. Entonces es una mirada mucho más amigable en un contexto judicial. Hay recursos hablando no de recursos monetarios, sino que recursos parentales. Sí, y además ese no es un tema menor por lo que hablábamos anteriormente en sentido de cambiar un poco la mirada respecto a cómo evaluar o cómo visualizar estos factores de riesgo y de protección. Previamente o un poco antes de que se centrara el modelo como tal, el de la parentalidad positiva, se marcaba mucho en el déficit. Por lo tanto, eso implicaba muchas consecuencias en los papás y en los niños fundamentalmente, que no siempre son las que uno espera o las mejores
a nivel familiar. Acá lo que se trata de hacer con esto es no dejar de lado, como decíamos anteriormente, el déficit, pero marcar los elementos que pueden ser una fortaleza para propiciar un trabajo un trabajo psicosocial con las familias, tendiente a mejorar esas instancias que son un elemento positivo. Obviamente, si después no hay resultados positivos, obviamente las instancias judiciales tienen las competencias para tomar decisiones respecto a esas situaciones, pero no dejar el tema como que no se hizo nada respecto a una situación puntual. ¿Qué elementos están presentes en el concepto de parentalidad positiva? ¿Qué elementos deberían estar para los amigos que nos están escuchando a esta hora, para que vayan entendiendo aún más de qué es lo que estamos hablando? Porque igual todavía, como decía María José, queda un poco la temática tal vez media compleja, pero para irle dando más bajada. ¿Cuáles son los elementos que hay en la parentalidad positiva? Bueno, obviamente uno de los elementos que es súper importante considerar es la vinculación que hay entre el adulto y el niño. Ya. El tema del apego, que tanto se habla. Bueno, sabemos que hay distintos tipos de apego, eso lo entendemos nosotros, pero el sentido común también lo hace ver así. Acá hemos hablado en otros programas de apego, pero para hacer un pequeño resumen, un par de minutos, para detenernos ahí, el apego, ¿qué es lo que es el apego? Bueno, la capacidad que tiene, la capacidad o el vínculo que hay entre el adulto y el niño, que podríamos denominarlo la sincronía que hay entre ambos. Por poner un ejemplo, es esa capacidad de mirar al otro y entender lo que el otro le pasa. Y es mirar al otro y es entender lo que el otro siente. Y que disculpe, que va más allá. Yo me acuerdo que una colega tuya una vez hizo aquí la advertencia con estos mitos que hay que ir derribando, que el apego no es solamente, por ejemplo, porque la madre le dio pecho al niño, ya hay apego, y decía, es un factor, no es lo suficiente. O es cuando recién nace la guagua y se la llevan a la mamá para que la sienta y dicen, ya listo, con esto estamos ok. Claro, no es así, es mucho más. Son factores, elementos. Estrategias para poder potenciar el apego. Pero obviamente tipos de apego tenemos muchos tipos. Lo ideal es el apego seguro, donde el apego seguro tiene ciertas características que hacen ver que un niño responde al adulto, pero con tranquilidad, con seguridad, y frente a la sensación de algún peligro, el niño se va a acercar a ese adulto al que le tiene confianza. ¿Por qué? Porque siente que ese adulto lo puede proteger y además le va a entregar cariño. Hay otros tipos de apego que lamentablemente no sucede lo mismo, y ahí es cuando uno dice ya no es un apego seguro, sino que ya son trastornos del apego, podríamos llamarlo así. Dependencia, por ejemplo. Claro, dependencia o la dificultad del niño a veces para pegarse con el adulto. Rechazo. Ya. Bueno. Y eso va en complemento también con otros elementos de las competencias. Por ejemplo, hay un factor que es el factor protector fundamentalmente, y que tiene que ver de repente con cosas que para a lo mejor para el común de las personas son cuestiones básicas que no debieran no saberse o cuestionarse, pero que son cosas como, por ejemplo, que un niño o que a un niño se le satisfaga en sus necesidades básicas, que tiene que ver con el tema de la alimentación, que hay una buena alimentación, porque una cosa es alimentarlo y otra claro, si le tiro todo el día sufritos para adentro, claro, lo tengo gordito, claro, no está bien alimentado. Claro, temas que tienen que ver, por ejemplo, con que tengan sus controles de salud al día. ¿Te fijáis? Educación. Tiene que ver con educación, que vayan al colegio cuando en el nivel que corresponda, que se le asesore también en ese mismo contexto. Son elementos que tienen que ver con conducta positiva. Claro, y que están dentro de lo que ustedes están hablando del vínculo, que es como el primer gran elemento de la parentalidad positiva. Es uno de los elementos. El protector es otro elemento que también es importante, porque tú difícilmente puedes no estar relacionado el vínculo con un tema protector. Claro. Ahí es donde se da lo que dice María José, que el apego no va a ser seguro cuando tú no eres capaz de otorgar seguridad, contención, cubrir las necesidades de un niño. Entonces se generan trastornos en esa línea. Hay otros elementos que tienen que ver con lo formativo también, que
particularmente con la estimulación de los niños, la estimulación de los aprendizajes, que son elementos también que tienen que ver con ese tema. Pero también es necesario que el adulto también tenga una mirada reflexiva de sí mismo como del niño. Por ejemplo, si yo veo que comienzan etapas escolares y yo no tengo las herramientas necesarias, tengo que tener el tiempo para pensar cómo lo voy a hacer para apoyarlo en el colegio, para que le vaya bien. No todos los papás o no todos los cuidadores tienen educación, han logrado tener educación a lo mejor básica, y hay cosas que a lo mejor les cuesta harto a ellos enseñar. ¿Cómo refuerzo esto en la casa? Pero sí, uno tiene que tener la capacidad de reflexionar respecto a esto. Si esto me va a pasar, porque el niño acaba de entrar al colegio, voy a buscar una estrategia. A lo mejor yo no sé, pero mi hermana tuvo la posibilidad de estudiar, a lo mejor ella entiende, voy a conversar con mi hermana para que ella a ver si ella me puede ayudar a estimular al niño. ¿Y qué pasa, por ejemplo, y no, me voy al otro extremo, siguiendo lo mismo que estás conversando tú, en el caso de un padre, una madre, un abuelo que tiene a su cargo al niño o la niña y sabe que llegó hasta cierto nivel de enseñanza, por lo tanto, claro, a lo mejor no va a poder ayudarle más que eso, que es lo que alcanzó a aprender. Vamos al otro extremo, del padre que teniendo, por ejemplo, educación universitaria, o la madre que tiene educación universitaria, pero fue criada en un entorno donde te las arregláis solo. No tuvo en su infancia apoyo a su vez de sus padres, o sea, llegó hasta los últimos niveles, ya completó toda su escala educacional, pero siempre se las arregló solo. Repite el mismo modelo con el hijo, pensando en que el colegio lo tiene que formar y es problema del colegio, no de él o de ella. Claro, pero que en ese sentido es necesario que uno como papá tenga siempre el espacio de reflexionar si lo estoy haciendo bien. Todos los papás dicen, y siempre es cliché esto, no hay ningún libro que enseñe a ser papá o que enseñe a ser mamá. Pero es un factor protector, es positivo que una persona piense, ¿y lo estaré haciendo bien? Ya cuando uno es capaz de hacer esa reflexión, es posible que uno pueda incorporar cosas nuevas. A lo mejor no lo estoy haciendo tan bien como yo pensaba. ¿Y qué es lo que hace uno? Busca ayuda, busca apoyo. Y disculpa, ¿y qué pasa con muchos de los padres que dicen, a mí me enseñaron así que yo replico el modelo? Claro, lo que pasa es que en ese aspecto es donde surge el enfoque de la ecología social que hablaba yo anteriormente, porque el concepto de parentalidad positiva no es un cliché personal, no es un tema que el papá es el que tiene que ejercer una parentalidad positiva, o la mamá o el abuelo, sino que es un conjunto de instancias que van en apoyo de un niño. Entonces, en este contexto, el apoyo de la comunidad, por decirlo de alguna manera, o de los estamentos de la comunidad es sumamente importante. En definitiva, todo esto va condicionado a que, de alguna manera, tengamos la capacidad de reflexionar respecto a nuestro rol como papás, como mamá, ¿verdad? Y que, en definitiva, a partir de eso podamos, por ejemplo, cuando tenemos internalizados patrones de conducta que no son los que uno espera o que no apuntan al adecuado desarrollo, entender y cuestionarnos ese rol parental. De repente, cuando tenemos papás que son, por ejemplo, más machistas y que vienen de un contexto mucho más normalizado en el tema de que no, el tema del colegio es un rol de la mamá, el tema de llevarlo al consultorio es un rol de la mamá. Bueno, es el momento de entender y de ir pensando que, bueno, yo también como papá puedo apoyar y puedo ejercer ese rol. Claro. ¿Te fijas? Hay Entonces, una paridad de género, además. el tema. Son las 11:32. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de este programa y ya volvemos a Caminos de Esperanza de Fundación Crate. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. 11:35. Estamos de vuelta acá en Caminos de Esperanza conversando con Rodrigo Rojas, trabajador social, y María José Díaz, psicóloga,
del Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Quillucún de la Fundación Karate, que funciona acá en la Villa San Agustín, en la 18:30 Oriente, ahí a media cuadra antes de llegar al cruce Baroli, un programa que trabaja en convenio con CENAME, el Servicio Nacional de Menores. Estamos hablando sobre parentalidad positiva. Hemos visto varios temas al respecto, cómo esto se contextualiza en lo que son las competencias parentales. Ustedes me hablaban en el segmento inmediatamente anterior que lo básico acá es una capacidad de reflexión y sobre ello también ir analizando el vínculo que se tiene con el niño, la niña, las competencias formativas, las competencias básicas, etcétera, etcétera. Pero la duda que a mí me genera es, y sobre todo para los amigos que están a esta hora escuchándonos a través de Radio Chilena del Maule, así bien en concreto, bien para el día a día, de qué sirve o de qué nos puede servir esto de la parentalidad positiva, más allá de claro, esto debiera ser, esto tiene que ser, no. ¿Para qué sirve? ¿Cómo la persona que nos escucha en la casa dice, ya, este tema a mí me ha dejado algo hoy día? Claro, la verdad es que todas estas que nosotros hemos venido mencionando hasta acá son competencias, pero ¿para qué sirven? Sirven, obviamente, son destrezas que el adulto en este caso debe mantener frente a diversas situaciones, tanto de la crianza como de la vida familiar, para potenciar al niño, con la finalidad de que obviamente el niño adquiera el bienestar y el pleno ejercicio, digamos, de sus derechos humanos. Claro, y además tiene que ver con una respuesta también a los cambios sociales que implica toda esta situación. O sea, en general responde a potenciar en los papás, en las mamás o en las figuras protectoras nuevas estrategias de desarrollo parental, del ejercicio de ser papá o mamá. Porque en definitiva, a ver, si uno lo baja a un ejemplo muy concreto, no sé, 20 años atrás, 25 años atrás, nadie cuestionaba a un papá porque, por ejemplo, en la calle le pegaba a un niño cuando hacía rabieta. Exactamente. Tú en la actualidad, tú eso, si bien lo puedes ver, difícilmente a alguien no le causa rechazo una situación de este tipo. De hecho, si te pillan a alguien haciendo eso y alguien lo graba con un video celular, rápidamente lo suena a la red y se transforma en viral. En viral, claro. Entonces, y de hecho, disculpa, una colega de María José, yo me acuerdo hace un par de años atrás, en un canal de televisión de cobertura nacional, salió en un matinal diciendo que no sería malo de vez en cuando darle una palmada a un niño, y me acuerdo que causó un rechazo tremendo, partiendo por sus propias colegas que decían que ella está completamente desactualizada porque hoy día la violencia no está validada. No está validada. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una respuesta al cambio social que nos va acompañando en los últimos tiempos. Y eso, cuando entendemos que hay personas que vienen con arraigo, con patrones donde eso sí está validado, bueno, si no tenemos las competencias para poder hacer ese elemento de reflexión, para decir, bueno, tengo que cambiar algunos temas, bueno, esta situación, que se internalice este tipo de conceptos, también va ayudando un poco a que esa internalización sea más pareja también. Claro, porque esto finalmente se puede traducir en que se va repitiendo una vez más, generación tras generación, el modelo. El modelo, como señalabas tú delante, Rodrigo, por ejemplo, si está instaurado fuertemente el machismo en un núcleo familiar y eso no se va actualizando, la nueva generación tiende a replicar el mismo modelo machista. Disculpa, y no sé, pero aquí una pregunta para los dos, y que de repente cuando la gente se queja tanto de la violencia que hay en las calles, algunos dicen ya que los medios de comunicación inflan el tema porque le dan más cobertura a eso, pero independiente de todas estas teorías que existen, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que muchas veces las personas hacen notar la violencia de los delincuentes. Sin ir más lejos, anoche, por ejemplo, las noticias centrales de un canal de televisión mostraban las imágenes de una cámara de seguridad de un centro comercial donde un asaltante atacaba de manera brutal a un guardia de seguridad, y eso es como una constante. Mi consulta es, ¿ello no tiene un origen remoto de una u otra forma en un núcleo familiar que no fue capaz de tener buenas conductas parentales que hicieron
de ese niño o niña en su minuto se haya transformado en un adolescente violento? Bueno, en general, nosotros en ese tipo de situaciones tenemos relativamente claro que los patrones conductuales se replican. Pueden haber más énfasis en una conducta u otra, pero obviamente vienen por contextos que de alguna manera no supieron canalizar alguna fortaleza y no supieron a lo mejor visualizar algunos factores de riesgo. Yo creo que sí, que hay cierta relación en ese aspecto, y por eso que en ese contexto asumir un modelo como la parentalidad positiva implica precisamente cambiar también estrategias para asumir este tema. O sea, en definitiva, podemos ser padres estrictos sin la necesidad de llegar a la violencia. Podemos ser al mismo tiempo papás comunicativos al implementar una norma, al generar estructura. Eso no necesariamente implica un quiebre en esa relación. ¿Te fijas? Y así un montón de otras situaciones que tienen que ver también con cómo vamos fomentando más que nada factores protectores. Bueno, yo quiero agregar que efectivamente yo creo que a nivel país hay un reconocimiento de eso. La gente en general está un poco cansada de la violencia, porque sabe que la violencia, y hay muchos estudios que así lo avalan, que la violencia daña al que es violentado y daña al que es testigo de la violencia, aunque no sea violentado directamente. En base a eso, se han generado una serie de estrategias públicas para ir mejorando ese tipo de cosas, porque obviamente las cifras son negativas. Se han esperado que cosas positivas pasen que a lo mejor no pasaron. Por ejemplo, el tema de las residencias proteccionales, la idea de ellas es que sean transitorias, pero sabemos que muchos niños terminan su vida en una residencia proteccional. Entonces, para evitar eso, es que se están haciendo a través del país muchas cosas para poder ir mejorando eso. Sabemos que los cambios todavía han sido lentos y que hay mucho todavía por cambiar. Pero como decía Rodrigo, por eso esta mirada es una mirada general, es una mirada ecológica, una mirada que incluye desde el Estado, desde los derechos humanos hacia abajo. Porque, sin ir más lejos, por ejemplo, programas que se han ido estableciendo, como el Chile Crece Contigo desde la primera infancia, han sido súper importantes porque han incorporado una mayor integración de la figura masculina que antes no pasaba. Entonces, es de esa manera como se está tratando de hacer cambios para que haya una prevención, en primera instancia, de lo negativo, no tanto una reparación, porque ya sabemos que los mismos centros están con listas de espera demasiado grandes y la reparación es mucho más cara que la prevención y la promoción, pues eso lo sabemos. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, se cambia la mirada a una mirada que trabaje más en la prevención, que potencie los aspectos positivos, entendiendo que desde lo positivo también se puede trabajar y apoyar un poco más, de una manera un poco más amigable, las carencias que pueda tener una persona. ¿Y cómo se aplica la parentalidad positiva? Mira, a ver, yo creo que en ese contexto no hay un decálogo en particular, no hay un manual, sino que tiene que ver con tratar de fomentar algunos temas que están mucho más a la mano que de lo que la gente cree. Entonces, de repente hay elementos súper puntuales. Por ejemplo, hay un concepto que es muy claro, que señala que la parentalidad positiva se basa en conocer, proteger y dialogar con el niño. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, asumir escucha activa con tus hijos es una forma de poder asumir un contexto parental distinto. Muchas veces tenemos papás que no escuchan a los hijos, sobre todo cuando son niños, porque son niños, Claro. chicos. Como que da la sensación de que una opinión de un niño de 4 o 5 años a lo mejor no tiene la misma relevancia que la de un adulto. Y hoy día está claro que efectivamente hay que darle cabida a esa opinión porque el niño ya está empezando
a modelar, o sea, a identificar sus sentimientos de partida y está Claro. tratando de señalarte sus inquietudes y por lo que está pasando. Exactamente, y a veces lo que necesitan ellos es una respuesta muy concreta. Porque son concretos, además, son Porque, muy literales claro, los niños. Que para ti a lo mejor es una nimiedad, pero para él es algo sumamente importante. Eso- De hecho, disculpa, y de hecho mi hijo a mí de repente me dice, cuando estamos conversando, me dice, pero papá, escúchame. Claro, Porque, por ejemplo, si por A o C motivo me ha sonado, estoy con el celular en la mano y me ha llegado un WhatsApp, y yo bajo la mirada al celular para ver el WhatsApp, mi hijo inmediatamente me queda mirando y me dice, papá, escúchame. Entonces ahí tú te das cuenta que efectivamente, mi hijo tiene 5 años, 8 meses, que aun cuando sea niño, muy niño todavía, pero él ya exige y necesita atención. claro, y además eso tiene que ver con que los niños también sienten, piensan y reaccionan dependiendo de edades, de su edad. Entonces uno tiene que responder un poco a eso. Y eso otorga también cierta seguridad, mayor estabilidad en el contexto general de su vida. Y también tiene que ver con poder optar, por ejemplo, a la resolución de problemas de manera más positiva. Mira, un ejemplo súper concreto. De repente hay papás que cuando un niño se descontrola, estoy pensando en una casa, lo mandan a acostar. Anda a acostarte. ¿Y por qué? Porque yo digo. Y no, no es claro para él una respuesta de ese tipo. Cuando tú podrías decir, mira, ¿sabes qué? Anda a acostarte y porque le acabas de pegar a tu hermano. Te vas castigado. Y esos castigos también tienen que ir mediados por el hecho de que ellos entiendan que es un castigo, pero que no es una conducta arbitraria. Tú le puedes explicar que es por eso, y por ejemplo lo puedes mandar a la pieza, pero no necesariamente implica eso que tú lo encierres 2 horas. De repente lo puedes tener 5 minutos, para que él también vaya internalizando un poco lo que Reflexione. implica y reflexione y entienda que es una norma. Ante ciertas conductas el papá o la mamá va a reaccionar de cierta manera porque no es lo adecuado, y eso va mediando y va moldeando, sobre todo desde chico. Eso Por ejemplo. claro, no, eso es fundamental. Y está claro que el niño, la niña, la adolescente, sobre todo porque cuestionan todo, tienen que entender que se le está indicando algo por un fundamento más allá del simple porque sí, o porque lo digo yo, Claro. que era propio de la generación de los padres de uno. Claro. Sí, por ejemplo, mira, si yo sigo en ese ejemplo, de pronto muchos papás tienen muchos problemas, por ejemplo, para que los niños se acuesten temprano, Claro. porque se levantan temprano al colegio, porque en general les cuesta despertar, se quedan viendo tele hasta más tarde. Entonces de repente los papás caen en esa línea también. Ya, tienes que acostarte porque mañana hay clase. Pero también hay otras formas de explicar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, que el que duerman temprano los hace crecer, que eso implica que tengan un mejor desarrollo, que crezcan más fuertes, no sé. Y De que es repente, verdad por lo demás, porque en realidad Bueno, los niños necesitan claro. dormir, ¿cuánto? ¿Son 8 horas diarias mínimo? por lo bajo. Por lo bajo. Entonces uno puede responder de manera distinta, sin tener que ser agresivo, fundamentalmente. Claro, y ahí esperar que, Claro, que además quiera entender. claro. Que yo agregaría, yo creo que el foco de esto está en mantener conductas que sean bien tratantes. Ya. Sacarnos un poco de la cabeza el maltrato. Ya siento que durante mucho tiempo nos enfocamos mucho en cosas de maltrato, y cuando uno le habla con los mismos adultos sobre sus propias vidas de infancia, lo que rechazan es el maltrato. Pero lo tienden a replicar. Claro, eso es en definitiva lo que nosotros queremos mencionar, que las estrategias de papá, de mamá o de crianza en general apliquen el buen trato. Ya no más maltrato, sino buen trato. Y el maltrato que no es solamente físico. Claro, no, el maltrato no es solo abuso o pegarle a alguien, sino que disminuir a una persona también es maltrato. Decirle a un hijo, por ejemplo, que es tonto porque no le Claro. fue bien en el colegio. Claro, esas son estrategias muchas veces que los No papás escucharlo. utilizan como castigo. Pero si nosotros nos damos un espacio para eso, la crianza
uno tiene que tener un espacio para limpiarse uno de las emociones que uno tiene, que puede traer efectivamente. Si no es malo tener rabia, no es malo tener pena, no es malo frustrarse, eso nos pasa a todos. El tema está que yo no tengo por qué frustrar al niño si yo vengo frustrado. Claro. Ahora, yo me acuerdo conversar una vez con una colega tuya, que es psicóloga infantil, y le señalaba que uno de repente, uno no le pega a los hijos. Bueno, quienes no le pegamos a los hijos, porque lamentablemente todavía eso sí se da en algunas familias, pero yo le señalaba a esta colega tuya y le decía, pero ¿sabes qué? Tengo un cargo de conciencia, porque hay ocasiones en que realmente le quiero dar una cachetada a mi hijo cuando me está haciendo una tremenda rabieta, pero no lo hago. Y me dice, es que eso no es malo, me comentaba. El reconocer que tienes en un momento tanta desesperación o tanta rabia que inclusive podrías darle una cachetada, no es malo, porque estás reconociendo tu instinto, o sea, no tu instinto, tu impulso. Pero me dijo, lo positivo es que tú lo sabes manejar y no se traduce en un golpe. Entonces me decía, claro, el impulso, las ganas de, no es malo en sí, porque obviamente tiene que ver con la naturaleza humana, pero lo bueno y lo positivo es que no lo haces y logras sentarte a manejar la situación con tu hijo, y que tu hijo de esa situación aprenda, y aprendan los dos también, y a salir adelante. Porque claro, de repente cuando uno tiene un hijo chico haciendo una tremenda pataleta, o gritando cosas, o diciéndote cosas pesadas, hirientes, o de repente que botan algo, o rompen un papel, o rompen un libro porque tiene un ataque de rabia, y uno es el adulto, uno es el que tiene que, dentro de todo, mantener el control. Claro. Y ayudar al niño que mantenga el control. Y de ahí volvemos un poco atrás lo que conversamos anteriormente. Es necesario que uno tenga la capacidad de reflexionar respecto a lo que uno está viviendo, está pasando, necesita ayuda. Esta es una mirada, como decía Rodrigo, ecológica, donde queremos integrar todo, la comunidad, las redes sociales, las redes familiares, el colegio, etcétera. ¿Por eso se habla de ecológico? Sí, ecológico y como integrativo. Integrativo, claro, ya. Pero la idea también es reflexionar si yo necesito como papá un autocuidado, por decirlo así. Ya. No llegar a niveles de estrés máximo que termine uno explotando, porque la crianza va centrado en el niño. Que es el bien mayor. Claro, entonces es bueno que el adulto vea y piense qué es lo que estoy impartiéndole al niño y qué es lo que le estoy entregando con lo que estoy haciendo, o con lo que no estoy haciendo, porque eso también puede ser maltrato. ¿Cómo qué, por ejemplo? No hacer algo que el niño necesita. Como le decía antes Rodrigo, por ejemplo, no llevarlo al consultorio, a los controles. No hacer comida. No hacer comida. Claro, no darle al niño lo que necesita también es maltrato. Si el niño necesita y no a la hora que corresponde, porque si el niño está pidiendo cada una hora... No, claro, eso sí, claro. Eso sí. Ahora yo quiero hacer hincapié en otro tema que tiene que ver un poco con la frustración de los papás, fundamentalmente. Yo creo que el contexto reflexivo tiene que estar marcado en que los papás y las mamás o las figuras protectoras en general entiendan que, sobre todo los niños chicos, hay conductas que no tienen que ver necesariamente con un ataque hacia los papás. Y eso cabe dentro de la capacidad reflexiva que tenemos que también desarrollar respecto a este tema. Muchas veces los papás responden agresivamente o no de la mejor manera, ¿verdad? Porque se sienten frustrados, porque no saben manejar ciertas situaciones, pero tienen que entender también que esas situaciones no tienen que ver necesariamente con que el niño quiera atacarme a mí como papá o como mamá. Una pataleta no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una frustración del niño, porque no se le compró algo, porque quiere estar ahí en un juego y el papá o la mamá se tiene que ir, pero no es algo en contra del papá. Muchas veces los papás tienden también a reaccionar de esa manera porque lo entienden así. Como que es contra ellos. Claro. Claro, y me acuerdo que en un programa previo acá me señalaban algunos colegas de ustedes que además a nosotros se nos olvida de repente que los niños a los 5 o 6 años todavía no tienen una conciencia clara como de cuáles son sus sentimientos, me explico, o sea, no les cuesta identificar que lo que están sintiendo es rabia, o tienden a pensar que tienen rabia cuando en el fondo tienen pena, que es lo que se llama modulación de emociones, me parece. Sí. Entonces también a nosotros se nos olvida de repente que, claro, para algunos casos, como tú decías delante, los vemos demasiado chicos, y en otros momentos
los queremos entender demasiado adultos y esperamos de ellos cosas que no van con propiedad de su edad. Tienen una pataleta y nosotros ya, este niño está haciendo pataleta por pura lecera y él me dijo que está enrabiado. Pero resulta que si yo me detengo a conversar con él, me voy a dar cuenta que él lo que siente no es rabia, que lo que siente es pena, y ahí ya el escenario cambia completamente. No, y entender qué es lo que está viviendo también, porque puede que esté viviendo algo donde efectivamente necesita protección. Contención, ¿Sí? un abrazo, a veces simplemente escuchar. Exactamente. La idea es tratarnos bien. Y evitar replicar aquel modelo que podríamos haber tenido de maltrato en la infancia, ya sea físico y o psicológico. ¿Algunos tips, recomendaciones finales antes de concluir el programa? Yo fundamentalmente, para no caer en lo mismo, obviamente nosotros, el fundamento del trabajo nuestro tiende a potenciar o a hacer visible fortalezas que tienden a mejorar el trato. Nuestro foco es el buen trato, eso es lo que en eso nos hemos enfocado hoy día precisamente porque ese es el punto. Pero también entender o no malentender también ciertas situaciones, porque el caer en el buen trato, o de buena manera caer en el buen trato, no implica que no existan normas con los hijos, que no existan límites con los hijos. Por lo tanto, no entender que a partir de esto puede existir algún tipo de libertinaje en términos de, por decirlo de alguna manera, en términos de la relación padre-hijo. No tiene que ver con eso. Ya, disculpa, con lo que ha pasado mucho también con una generación que fue padre en las últimas 2 décadas, en que como en su infancia ellos fueron hijos de familias demasiado restrictivas, ellos cuando les tocó ser padres se fueron al otro extremo y fueron demasiado permisivos. Claro, y hay chip libre para muchas cosas. Claro, y no encontramos a esos papás que a las 3 de la mañana están en vela el día sábado en la noche porque tienen que ir a dejar y a buscar al niño al carrete, cuando a las 3 de la mañana ya se debería haber vuelto a la casa. Eso no es buen trato. Buen trato significa cuidar y criar al niño con lo que el niño necesita para desarrollarse bien y entregar buenos elementos a la sociedad. Pero no con maltrato, valga la redundancia, sino con estrategias positivas. Claro, un punto intermedio del buen trato, claro, dejando el maltrato de lado, y en el buen trato, que ustedes buscando ese punto intermedio en donde yo estoy haciéndole un bien final a esta persona que está creciendo, que no nos olvidemos que está formándose y que en esa formación nosotros le estamos entregando valores y marcos regulatorios. O sea, si yo le digo a ese niño que está bien que él salga cuando quiera, que llegue a la hora que se le ocurra, que si quiere carretear hasta las 5 de la mañana teniendo 15 años, está bien, porque a mí no me permitieron hacerlo, entonces tú tienes el derecho. También eso ya no es buen trato. Claro. Volvimos al maltrato. Exacto. Claro. Rodrigo, María José, yo les quiero agradecer por habernos acompañado hoy día a este 4º programa ya de esta nueva temporada de Caminos de Esperanza de Fundación Crate. Yo en particular, y yo me imagino que María José también, agradecemos la invitación. Para nosotros siempre es importante fomentar estas instancias. Gracias por la invitación y a todos los radioescuchas que vayan incorporando todo lo que nosotros vamos diciendo y esperamos que se traten bien. Hagamos esa invitación, tratémonos bien. Exacto, como dice el nombre de nuestro programa, Caminos de Esperanza, porque en el fondo estamos ayudándoles a ustedes, amigos, que están en la casa, a ser mejores personas, mejores padres, madres, mejores adultos responsables, que en realidad es lo que más generaliza, porque puede haber un abuelito ahí también, tíos que tienen a cargo a menores de edad. Amigos, las 11:59, estamos ya terminando este programa Caminos de Esperanza y sigue el matinal de la mañana aquí en Radio Chilena con Luis Vielma. Será hasta el próximo jueves, si así Dios lo quiere.